Continuamos con la ponencia del profesor y amigo, colega y parte de este comité científico, David Fonseca. David Fonseca nos estará hablando sobre la evaluación cardíaca por resonancia magnética en pacientes con miocarditis. Adelante, David, y bienvenido. Bueno, buenos días, feliz domingo para todos. Muchísimas gracias a todo el comité organizador. Último día de este congreso, el primer congreso internacional de radioimagenología venezolano. Esta vez voy a cerrar mi participación en este congreso con IRM cardíacos en pacientes con miocarditis post-COVID, una enfermedad que está muy de moda. Tenemos 2 años de pandemia, tenemos muchos pacientes con miocarditis después de haber obtenido esta enfermedad. Así que voy a hablar sobre los protocolos, sobre los síntomas de los pacientes y ciertas características de la miocarditis por COVID. Comenzamos. Bueno, una pequeña reseña ya. Yo soy TC1 Imagenología, director de DAFO-Imagen Latinoamérica, es docente de la Universidad de Carabobo, conferencista nacional e internacional, aplicacionista de la empresa Rectomeditec México. Hablemos un poco de la anatomía. Todos sabemos que el corazón está formado por una aurícula derecha, un ventrículo derecho, una aurícula izquierda, un ventrículo izquierdo. También está conformado por la arteria pulmonar y las venas pulmonares. Está conformado por las distintas válvulas, tanto derecha e izquierda, la válvula mitral, la válvula tricúspide, la válvula trivalva. Y está conformado también por un músculo llamado miocardio. Cuando este músculo aumenta de tamaño o se engruesa o se hincha, llamamos también a este tipo de enfermedad miocarditis, que es el aumento del tamaño del miocardio. Hablemos también un poco más de la anatomía. También sabemos que la sangre a través de la vena viene de la vena superior, de la vena cava superior, entra a la aurícula derecha, pasa por la válvula tricúspide, va al aurículo derecho, pasa hacia las venas pulmonar a través de la arteria pulmonar, llega la sangre al área pulmonar donde se oxigena. Recuerden que las venas pulmonares o las arterias pulmonares y las venas pulmonares son las únicas venas que llevan sangre oxigenada. Esta aparece a la aurícula izquierda, pasa por la válvula mitral y llega al ventrículo izquierdo, donde es expulsado hacia la aorta, ¿ok? Y de ahí a los diferentes órganos. Vean como este ejemplo también hay un aumento del miocardio que se diagnostica como miocarditis. ¿Qué es la miocarditis en sí? La miocarditis es solamente el tamaño o la inflamación del músculo cardíaco o del miocardio. Esto puede significar que el paciente tenga un aumento de tamaño, como en el caso de esta imagen que estamos viendo, es un corte transversal del corazón en fresco, donde se observa un aspecto parcheado. Vean todas las imágenes parchadas que tiene este paciente. En el miocardio del ventrículo izquierdo, con zonas muy pálidas, sobre el nivel del septum cardíaco también, que es el músculo que divide el lado derecho del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar en este pequeño diagrama de esta lámina con lo que es causas, desarrollo y posibles síntomas. ¿Cuáles son las causas? Infecciosas, tóxicas y enfermedades. Hablemos de la parte número 2, ¿cuál es el desarrollo? La respuesta inmune que puede provocar que el miocardio aumente de tamaño y se debilite. ¿Y cuáles son los síntomas que pueden presentar este paciente? Las arritmias, los síncopes y la fatiga. Estos pacientes que tienen miocarditis, se ha visto en muchos deportistas, futbolistas o deportistas de alto rendimiento, que estos pacientes tienen mucho cansancio a la hora de ejercer sus actividades. El último caso que tuve de miocarditis post-COVID fue un paciente que se vacunó con una de las vacunas chinas. El paciente no tenía síntomas a la hora de vacunarse ni antes de vacunarse, y después de la vacuna presentó cansancio a la hora de ejercer sus actividades físicas. Él era maratonista, un paciente de 36 años. El paciente le recomendó a su médico cardiólogo que se hiciera una resonancia magnética cardíaca. Al presentarse en el servicio de resonancia, resultó que el músculo cardíaco estaba completamente inflamado, el miocardio estaba aumentado de tamaño y se le atribuyó a la colocación de la vacuna. Los síntomas cardíacos
son muy frecuentes en patología de estenosis de las arterias coronarias, porque hay una estrechez de la arteria coronaria, hay una estenosis, no fluye la sangre hacia el corazón ni hacia los órganos secundarios como el cerebro o cualquier órgano vital que nosotros nos mantenga despierto. El paciente se desmaya y vuelve a tener un síncope a través del desmayo. También puede haber síncope súbito. Y la fatiga es uno de los síntomas más importantes con las arritmias. Recuerden que la arritmia puede ser que tenga una taquicardia o que tenga una bradicardia. En estos casos de miocarditis, regularmente el paciente puede tener bradicardia por el aumento del tamaño del miocardio, las sístoles de las diástoles se ven bastante disminuidas, el corazón se ve forzado y es lo que produce la arritmia. Entrando un poco más en materia, cuando nosotros para hacer la resonancia magnética tenemos que hacerlo con el gatilleo cardíaco. Entonces lo que vamos a colocar son electrodos en un ángulo de 90 grados en la plataforma Siemens. Vamos a colocarlo verde, blanco y rojo en un ángulo de 90 grados, ya que la plataforma Siemens tiene 3 derivaciones. A la hora de colocar los electrodos, nosotros vamos a colocar el paciente de cúbito supino, vamos a colocar los electrodos y después le vamos a colocar nuestra antena. Voy a presentarles un pequeño video de la colocación de los electrodos. En este caso se hizo en el grupo MIRA, donde estamos colocando los electrodos en un ángulo de 90 grados. Recuerden siempre que vamos a colocar en ángulos 90, va el verde, blanco y rojo. Después de haber colocado los electrodos, nosotros vamos a colocar la antena. En este caso es una antena body flex, se utiliza para tórax, para abdomen, para pelvis, muchas veces para hacer estudios de extremidades inferiores. Se conecta la antena a la mesa, se posiciona el paciente y después de esto vamos a hablar con el paciente. Tenemos que explicar ciertas instrucciones, como son que el paciente va a tomar aire, lo bota y lo mantiene. Nosotros vamos a lanzar la secuencia a los 4 segundos después de haber hecho la apnea. Porque cuando nosotros hacemos tome el aire, bótelo, hay algo que se llama arritmia respiratoria. A los 4 segundos el corazón empieza a normalizarse y es cuando nosotros vamos a soltar la secuencia para que nuestra secuencia sincronice con nuestro electro y la curva del QRS sea la más estable posible entre secuencia y secuencia. Entonces, nunca se puede lanzar la secuencia después de inmediato de haberle dicho al paciente que tome aire, lo bote y no respire. ¿Por qué? Porque existe esa arritmia respiratoria. Recuerden que a los 4 segundos es cuando la arritmia se normaliza, el corazón vuelve a estar en un estado normal y podemos lanzar nuestra secuencia. Después de haber sincronizado la secuencia con nuestro EKG o nuestro electro, nosotros vamos a colocar el BCG estándar o el BCG1, siempre pendiente de la frecuencia cardíaca y siempre pendiente de nuestro electro. Una de las cosas vitales en la cardioresonancia es que nosotros tenemos que manejar muy bien la parte electrofisiológica cardíaca y la parte de la anatomía, igual que guiarnos en los planos. Regularmente hay un poco de rotación hacia el lado izquierdo de la punta del corazón o el paciente puede tener derivaciones en la anatomía. Por eso siempre hacer una secuencia Hayes o una secuencia Haste para ver lo que es la relación corazón-pulmón, corazón mediastino, corazón grandes vasos y así poder tener una orientación de la proyección o de la parte anatómica del estudio evaluado o del paciente evaluado. Nosotros a través del estudio de resonancia vamos a evaluar las diferentes cámaras y las diferentes posiciones cardíacas, como son un plano de 4 cámaras, un plano de 2 cámaras, un plano de short time o eje corto y un eje de salida de la aorta, y así poder tener una referencia de todo lo que es el lado izquierdo y el lado derecho del corazón, si nuestro médico cardiólogo o el médico radiólogo por especialidad en cardioresonancia lo necesita. ¿Cómo vamos a evaluar el eje de 4 cámaras o cómo se planifica? El eje de 4 cámaras lo vamos a planificar lanzando un corte por la línea media de nuestro eje largo, nuestro eje de 2 cámaras, y en el short time pasando por la línea media
cardíaca entre el ventrículo derecho y el aurícula izquierda para poder tener la orientación principal de lo que estamos haciendo, para poder tener este eje de 4 cámaras, que es lo que queremos evaluar: la válvula mitral, el septum cardíaco, que es el músculo que divide el lado derecho del lado izquierdo, el músculo cardíaco externo, el músculo cardíaco interno y también el lado derecho. Recuerden que muchísimas veces nosotros solemos estudiar solo el lado izquierdo y estudiamos el lado derecho solo si nuestro médico radiólogo o cardiólogo nos lo pide. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la parte del miocarditis? ¿Qué vamos a evaluar en la miocarditis? Que el paciente no tenga este músculo, tanto el septum como el área externa, aumentado de tamaño o engrosado, para tener el diagnóstico de la miocarditis. Esta es una secuencia de modo cine, es una secuencia que utilizamos para ver el músculo cardíaco, tanto la contracción y relajación en vivo, o modo cine, como también se le conoce. Después de haber realizado un cine de 4 cámaras, también podemos realizar una salida de la aorta o 3 cámaras, que es para ver la parte de la salida desde el lado izquierdo hacia la aorta. Vemos la válvula como cierra y abre. Vemos el miocardio también, como el músculo cardíaco se ve isointenso, y la sangre en esta secuencia, sangre blanca, se ve hiperintensa. Este es el tracto de salida de la aorta. Después de evaluar el tracto de salida de la aorta, es muy importante hacer una secuencia, que es la que vamos a hacer el postproceso, de acuerdo a las diferentes plataformas, como las que nosotros manejamos en Siemens, la Argus, de lo que es la punta del corazón hasta el área supravalvular. Tenemos que evaluar por encima de la válvula mitral del lado izquierdo. Regularmente lo hacemos con una secuencia que tenga 8 cortes, con un gap de 0 o un factor de distancia de 0. Otros utilizan 8 cortes y un factor de distancia de 10, pero vamos a evaluarlo. Depende del tamaño del corazón, también podemos necesitar 12 cortes, pero siempre tomando por encima de la punta hasta el área por encima de la válvula mitral. Siempre hay que tratar de tomar todo el corazón para poder tener el trayecto o la forma del corazón desde todo su trayecto o toda su anatomía. Este es el eje de short time o el eje corto. Vemos como tenemos las papilas cardíacas, vemos el miocardio, vemos que esta es una secuencia sangre blanca, y este es el resultado que tenemos a la hora de realizar esa secuencia, donde abarcamos todo el trayecto del corazón en un plano de short time o de eje corto hasta por encima de la válvula mitral. Vemos como ya vamos viendo el músculo cardíaco, estamos viendo las papilas cardíacas, vemos la contracción y la relajación, la sístole y la diástole cardíaca. Y esta secuencia la vamos a postprocesar en nuestra plataforma Argus para ver la fracción de eyección, ver el engrosamiento del miocardio y el médico poderle dar el diagnóstico al médico cardiólogo o al médico tratante que manda el paciente al servicio de resonancia magnética. Después de haber realizado los planos de eje corto, eje largo, short time y salida de la aorta en sangre blanca, podemos utilizar secuencias black ball o sangre negra. Este tipo de secuencias se pueden realizar tanto de la misma característica de la sangre blanca para poder hacer un estudio comparativo. Si hicimos un short time de 8 cortes, vamos a hacer una sangre negra de 8 cortes. Y regularmente el eje de 4 cámaras y el eje largo o de 2 cámaras se hacen de 3 cortes y 3 cortes. Todo va a depender del protocolo de nuestro médico radiólogo o nuestro médico cardiólogo que trabaje con nosotros. Vean que en esta secuencia Black Ball invertimos la señal de la sangre. Hay unos colegas que les gusta utilizar el Black Ball T2 Steel, otros utilizamos el T1 Black Ball. Eso va a depender de nuestro médico radiólogo o cardiólogo. Vemos como el músculo cardíaco ahora se ve isointenso y la sangre se ve hipointensa. Esta secuencia se llama Black Ball o sangre negra. Recuerden que la pueden hacer de 2 maneras. ¿Por qué nos gusta muchísimo realizar un STIR? Porque el STIR realza el edema, y si nosotros tenemos un edema pericárdico, lo podemos ver sin ningún tipo de problema. Y si el paciente tiene un edema
dentro del músculo cardíaco también lo podemos ver en caso de que tengan miocarditis post-COVID por un infarto. ¿Cómo se hace un dos cámaras? Regularmente un eje largo, un eje de dos cámaras, se va a trazar por el medio del ventrículo y la aurícula izquierda una línea con los cortes, igual que del medio del short time, y pasando con el localizador coronal vamos a trazar una línea media por nuestro lado izquierdo cardíaco para poder tener este tipo de secuencia que se llama eje largo o dos cámaras. Vemos cómo se ve la válvula mitral, vemos cómo se ve la aurícula del ventrículo derecho, vemos el miocardio, esto es una secuencia sangre blanca, vemos que en la sangre negra le invertimos la señal de la sangre, esta es una secuencia cine sangre blanca, y así lo hacemos. Este es un pequeño video de cómo nosotros hacemos el procesamiento o el estudio cardíaco. Vemos que aquí estamos abarcando por encima de la punta cardíaca, estamos planificando por encima de la válvula mitral, vamos a hacer un short time o cine eje corto para evaluar la funcionabilidad cardíaca y ver si el paciente tiene una miocarditis. Este es vital. Todo protocolo cardíaco por resonancia magnética tiene que tener un eje corto de 8 cortes abarcando desde la punta del corazón hasta el área por encima de la válvula mitral. ¿Por qué? Porque podemos evaluar la contracción y relajación de ese paciente en todo su trayecto y poder evaluar la anatomía de la fracción de eyección, del volumen cardíaco y poder tener toda la visión de la estructura de este paciente. Así nosotros podemos determinar, nuestro médico cardiólogo puede determinar si el paciente tiene miocarditis, si la fracción de inyección es baja, si la fracción de inyección es alta, si el volumen cardíaco está por debajo o por encima de los valores de referencia. También es muy importante en este tipo de estudio que nosotros manejemos al paciente, que le digamos cuándo va a respirar, cuándo tome aire, cuándo lo bote, cuándo no respire, cuándo haga las apneas respiratorias, evaluar siempre nuestro electrocardiograma para ver cuándo se mantiene o se normaliza la frecuencia cardíaca y también se normaliza nuestro electro para poder tener la mejor visualización de nuestra secuencia. Recuerden que en este estudio tenemos secuencia retrospectiva y prospectiva. Regularmente, si el paciente te colabora, podemos hacer secuencias prospectivas. ¿Por qué? Porque son secuencias que podemos utilizar sin ningún tipo de problema. Si el paciente colabora, regularmente estos pacientes que llevan con miocarditis llevan muy cansados. Por eso es que no vamos a tardar un poco entre apnea y apnea, ya que dejamos descansar un poco al paciente. Pero todo va a depender también de la habilidad que tenga el técnico imagenólogo o el licenciado en bioimágenes o el licenciado en radiología de poder atender al paciente y la comunicación con el paciente. Vean que a través de esta secuencia ya estamos viendo el miocardio, vamos a evaluar, como les dije, desde el área de la punta del corazón hasta por encima de la válvula mitral. Vamos a ver poco a poco, le decimos al paciente, tome aire, bótelo, no respire. Estamos sincronizando las imágenes con el electrocardiograma. Aquí está nuestro electro. Esta es la frecuencia del paciente, que era de 65. En ese caso, lo grabamos con la plataforma del Argus. Y estamos observando todo lo que es el estudio. Vean cómo vemos el músculo cardíaco, el miocardio, vemos el pulmón, corazón, estómago, corazón, hígado, y podemos evaluar también las estructuras de referencia. Después que nosotros hacemos un plano de eje corto de todas las estructuras, que evaluamos el músculo cardíaco, que tenemos toda la referencia de este plano, que vemos ya todo el miocardio en todo su trayecto, podemos pasar a otras secuencias o otros planos, como son el plano de 2 cámaras o el plano de 4 cámaras o la salida de la aorta. Esto quiere decir que vamos a hacer un estudio integral, porque mientras más información le demos a nuestro médico cardiólogo, más información va a tener él a la hora de hacer el diagnóstico. Solo tenemos que tomar como referencia, como le dije al principio de la conferencia,
la anatomía del corazón, la rotación del corazón y la ubicación del corazón. Vean en este caso un plano de 2 cámaras o de eje largo, como vemos en la válvula mitral, como vemos el miocardio. Esto es un paciente que hicimos de prueba para mostrarle este video, cómo se planifica el estudio y cuáles son los resultados que tenemos en el estudio. Ahorita hay muchas tecnologías que ha ido avanzando, que son la tecnología de hacer este estudio con respiración libre, otro lo hace con Tiger Delay, con respiración controlada, otros lo hacemos con apnea, pero esto va a depender también del paciente y también de la formación que tengamos el técnico radiólogo y el médico radiólogo. Yo les digo que ustedes utilicen la técnica que más dominen. ¿Para qué? Para que estos estudios sean de manera exitosa. Los estudios de resonancia magnética cardíaca no son difíciles, pero todo estudio necesita formación, sobre todo, y que sean cancheros o que tengan mano a la hora de hacer este estudio para que todo salga de la mejor manera. Después de realizar este estudio y después de realizar la diversa secuencia que nosotros hacemos precontraste, vamos a hacer una secuencia de perfusión cardíaca. Regularmente esta secuencia de perfusión cardíaca tiene alrededor de 50 mediciones. La pregunta del $1.000.000. David, ¿cuándo vamos a soltar nosotros el medio de contraste a la hora de hacer la secuencia de perfusión? Regularmente yo lo suelto a la secuencia número 7, dentro de la medición número 7 al número 10, donde el paciente o la secuencia es más homogénea y más estable, para tener una fase sin contraste, la fase con contraste, la fase de llenado y la fase del lavado del medio de contraste. En esta secuencia, regularmente nosotros a los estudios cardíacos le colocamos para la secuencia PESIR el doble de la cantidad de contraste que lleva un paciente. Pero a mí no me gusta colocarle para la perfusión porque queda muy perfundido. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Si le voy a colocar 15 ml a un paciente, le coloco 7.5 a la hora de hacer la perfusión y a la hora de hacer la secuencia de 5 minutos de PESIR y después hacer la secuencia en los 10 minutos, voy a colocar los otros 7.5 para ver la inversión de recuperación o ver las secuencias PESIR, que son secuencias para ver edema post-contraste o captación del miocardio post-contraste. Después de evaluar la perfusión cardíaca, vamos con la secuencia PESIR. Pero antes de soltar esta secuencia, nosotros tenemos que saber el tiempo de inversión de ese miocardio. ¿Cómo hacemos? Regularmente yo hago una secuencia T1 SCAU para evaluar el tiempo de inversión. El tiempo de inversión puede ir de 280 a 420. Todo va a depender del paciente. ¿Y qué buscamos por el tiempo de inversión? Que el músculo del miocardio se vea de esta manera, hipointenso, completamente negrito, para que si nosotros tenemos un realce de la captación del quelato de gadolinio se vea de manera adecuada. Entonces, el tiempo de inversión tiene que ser el adecuado, porque si el músculo miocardio queda igual que la sangre, no va a estar de manera ideal evaluable. Por eso es que uno de los grandes pasos de la resonancia magnética cardíaca son en la fase de la secuencia PESIR, de realce temprano y realce tardío. Un realce temprano a los 5 minutos y un realce tardío a los 10 minutos si nuestro médico radiólogo lo solicita. Si el médico radiólogo no solicita y nada más con el realce temprano ya tiene un valor diagnóstico, ya nosotros podemos dejar el realce temprano a los 5 minutos. Este es un plano de 2 cámaras con una secuencia PESIR, con un tiempo de inversión, en este caso fue de 380. Ahora vemos ciertos ejemplos. Nosotros estamos evaluando una secuencia PESIR, donde vemos en la flecha, en la parte derecha, el edema del miocardio. Esto es un paciente post-COVID, una miocarditis post-COVID. Vemos en la secuencia sangre blanca, no vemos el realce, lo vamos a ver solo en la secuencia PESIR de realce temprano de los 5 minutos. Veamos en la imagen A, no vemos la hiperintensidad del edema del miocardio. En la imagen B, si vemos el realce del quelato de gadolinio a los 5 minutos de haber hecho la secuencia PESIR. Aquí tenemos una secuencia black ball o sangre negra. Veamos el edema del miocardio en la secuencia PESIR de la captación del quelato de gadolinio. Y aquí en la imagen B lo vemos muy discretamente en la secuencia. En estas imágenes, que tenemos 6 imágenes, tanto de la A hasta la F, vemos ciertas características de diferentes secuencias.
Vemos un cine sangre blanca, vemos una secuencia black ball o sangre negra, vemos el edema del miocardio externo, donde están ambas flechas, podemos ver el realce del medio de contraste, verificando o certificando la miocarditis. Vemos una secuencia PESIR, vemos como el miocardio está bien invertido y vemos la presencia de la miocarditis. También vemos una secuencia short time, en eje de corto, en la imagen D, vemos en la imagen en el mismo short time el edema posterior del miocardio en ambas flechas, y también vemos en la secuencia PESIR cómo está verificado o certificado en la inversión del miocardio. Entonces, vamos a ver 3 planos de 4 cámaras en la parte superior, 3 planos de short. Este es un ejemplo muy claro. Vemos que en el eje de 4 cámaras, vemos el lado derecho bien definido, vemos del lado izquierdo bien definido, el aumento del septum cardíaco, diagnosticando o viendo una miocarditis, que es la inflamación del miocardio. Se ve completamente ideal, vemos que el septum cardíaco debería ser mucho más delgado que esto, vemos el aumento del septum cardíaco en la imagen que tenemos en la parte inferior del eje 2 cámara o eje largo. También vemos el aumento del músculo cardíaco, igual lo vemos en la parte superior, y en la parte del short time no lo vemos muy claro, pero sí en la parte anterior de ese músculo está aumentado de tamaño. Miren que aquí está la separación entre el lado derecho y el lado izquierdo, y vemos el aumento de este septum cardíaco del miocardio. Entonces, para hacer un realce o englobar lo que estamos hablando, lo primero que tenemos que hacer es llegar al paciente o llegando al paciente, qué ha hecho, cuáles son los síntomas, qué pasa cuando corre, qué pasa cuando camina, si se ha sentido cansado, si ha tenido arritmia, si ha tenido COVID, si se vacunó últimamente, y englobamos ese grupo de ideas para trasladarlo y tener un conocimiento a la hora de ver las imágenes y buscar la posible causa de lo que pasa con estos pacientes. Aquí vemos otros modelos, estos son secuencias PESIR post-contraste de realce temprano. Vemos el edema posterior del miocardio, como realza ese miocardio y tiene mucha captación de contraste. Aquí lo vemos en la parte inferior, la captación del quelato de gadolinio. Aquí vemos también en la parte inferior lo que es el realce de ese miocardio y el diagnóstico de la miocarditis. Aquí tenemos también una secuencia PESIR, que es un short time o eje corto, como tenemos realce posterior de este miocardio, diagnosticando la miocarditis en este paciente. Vean cómo está invertido este miocardio. Es muy importante, señores, muy importante que ustedes que el miocardio no quede de esta manera, porque si el miocardio queda intenso o de la misma característica de la sangre, no vamos a ver el tiempo de inversión y la captación del contraste de manera adecuada. En muchas oportunidades, nuestro médico cardiólogo o el médico radiólogo encargado del informe de ese estudio les va a rechazar el estudio solo por esa secuencia. Entonces, recomendación: soltar el T1 Scout para ver inversión del miocardio. Después que usted esté seguro del tiempo de inversión, suelte la secuencia y vean cómo le queda invertido. Y después coloque el contraste completo para que tenga una buena captación del medio de contraste. Ojo, se va a hacer 5 minutos después de haber inyectado el contraste. No se puede hacer ni antes ni menos. Las indicaciones del World Standard a nivel internacional hablan de los 5 minutos del realce temprano y 10 minutos del realce tardío de la aplicación de esta secuencia, tanto en eje corto como en 4 cámaras, como en 3 cámaras, o según lo que su médico radiólogo o cardiólogo les pide. Post reconstrucción del 4D cardíaco, vemos cómo tenemos la malla en el plano de 2 cámaras o eje largo. Veamos cómo hacemos las rejillas del miocardio. Lo estamos viendo en 4D. Vemos cómo evaluamos la parte interna del corazón. Vemos cómo evaluamos la parte externa.
Vean que esta parte es muy importante. Vamos a ver el latido, la sístole y la diástole y vemos el miocardio en toda su extensión. Vean que aquí podemos evaluar si hay un aumento del miocardio, si hay un aumento de la punta del corazón, si hay un aumento tanto superior como inferior, y lo evaluamos en 4D a través de la plataforma Argus. Y así le podemos demostrar de manera, de modo cine, o una manera de 4D a nuestro médico cardiólogo y darle una información importante. Vemos cómo hacemos la plataforma 4D, vemos cómo le demostramos al médico cardiólogo todo lo que es el contenido, tanto de la sangre como de nuestro músculo cardíaco. También es importante, si ustedes tienen el conocimiento o la práctica de hacerlo, hacer lo que es el ojo del buey del engrosamiento. Vean que en este caso tenemos un eje corto o short time y podemos evaluar si hay un engrosamiento del músculo cardíaco en un plano de eje corto. Y vemos con la zona 2-3 hay un aumento del miocardio. Este fue un paciente post-inyectado por la vacuna. El paciente no tenía síntomas anteriores. Vemos cómo podemos evaluar el engrosamiento en milímetros y en porcentaje. Vamos a evaluar lo que es todo el contenido del miocardio y según nuestros mapas a colores nos va a dar lo que es la información de este paciente. También, después de haber evaluado lo que es el músculo cardíaco, también podemos evaluar lo que es el volumen y nos va a dar de diastólico, el volumen sistólico, el volumen de latido, todo lo que es la información tanto de la masa del miocardio y la masa del miocardio tanto anterior o pro de este paciente. Y los datos llenados de la inyección, la frecuencia del pico de inyección, tiempo de pico de inyección, frecuencia del pico de llenado y tiempo de pico de llenado. Así, y nos va a dar estas curvas que nos sirven como referencia para tener la información a nuestro médico cardiólogo. Le vamos a colocar el peso del paciente, la altura del paciente, y estos son datos de referencia que le damos a nuestra plataforma para que ellos nos ayude a sacar esta información válida para el diagnóstico. Recuerden también, y coloqué esta imagen, porque no solo los adultos podemos sufrir de miocarditis post-COVID. Hay una alta tasa de índice de miocarditis post-COVID en pacientes pediátricos. Recuerden que ya esto no es una sola enfermedad de adultos, como se planteó en un principio de esta enfermedad. Recuerden que es una enfermedad nueva que poco a poco vamos evaluando, que conocimiento de las posibles causas y afectaciones cardíacas. En los últimos papers o los últimos artículos que he leído, dice que todo paciente post-COVID está haciendo fibrosis pulmonar y que el porcentaje de miocarditis post-COVID en estos pacientes es muy alta. Entonces, poco a poco tenemos que prepararnos y irnos avanzando en la marcha acerca de este tipo de conocimiento de la enfermedad del COVID-19. Yo los invito a que no sea esta vez la última que ustedes asistan a un congreso. De verdad que este congreso se hizo con cariño, se hizo con sacrificio, se hizo con muchas horas de trabajo. A todo el comité organizador, al colega Juan Uchet, al colega Jesús Belgrave, al colega Jesús Calderón, a la colega Laura Flores, al profesor Carlos García y mi persona que integramos el comité organizador. Es bastante agradable ver cada conferencia porque vemos 300, 400 personas en cada conferencia asistiendo. De verdad que me voy muy contento de esta última conferencia en este congreso venezolano. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Les dejo mis datos. David _imagen en Instagram, davidfon_r@hotmail.com es mi correo electrónico y ya saben por todas las plataformas. Y los invito, señores, al primer diplomado de resonancia magnética DAFO-Imagen 2021. Toda la información la tienen en nuestra página web www.dafoimagen.com y nos pueden buscar en Instagram y tendrán toda la información. Muchísimas gracias y feliz domingo para todos ustedes. Muchísimas gracias, David, por esta disertación. De verdad que
muy buena, con muy buena información.